Muy bien, vamos a ver la segunda de las leyes ponderales. Ley de Proust. Las leyes ponderales, que es lo que justamente estamos nosotros ahora estudiando, son tres. La primera es la ley de Lavoisier, que ya está estudiada. La segunda es la ley de Proust. Y la tercera es la ley de Dalton. Estas reciben también otros nombres. La ley de Lavoisier es la ley de la conservación de la masa, puesto que la masa ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. La segunda es la ley de las proporciones definidas, que es esta que vamos a ver ahora. Y la tercera es la ley de las proporciones múltiples. Por si os lo dan bajo estos nombres, que vosotros sepáis, ¿vale? Esta es un ojo, esto es un ojo, significa que ya la hemos visto. Y lo que vamos a hacer ahora es ver esta. Y esa ya la veremos en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto giraba alrededor de las reacciones químicas. En la ley de Lavoisier vimos que cuando los reactivos se combinaban y formaban, bueno, se destruían para después recombinarse y formar los productos, vimos que la suma total de la masa de los reactivos tenía que ser igual a la suma total de las masas de los productos. Pero, ¿qué me dice ahora la ley de Proust? La ley de Proust se concentra en la parte de los reactivos. Es decir, de la parte ahora de los productos, nos olvidamos por el momento. ¿Vale? Olvidémonos de ello y trabajemos con solamente con los reactivos. Como reactivos, pues podemos tener reactivo, por ejemplo, carbono y oxígeno. Bueno, pues cuando el carbono y el oxígeno se combinan para dar un producto, como puede ser, por ejemplo, el dióxido de carbono, lo que me dice la ley de Proust es que siempre que el carbono y el oxígeno forman el dióxido de carbono, se combinan en las mismas cantidades. Si yo analizo una muestra de dióxido de carbono, me daría cuenta de que de carbono son 12 gramos y de oxígeno son 32 gramos, lo cual me hace un total de 44 gramos de dióxido de carbono. Y si analizo otra muestra, también de dióxido de carbono, una muestra que tenga 8,8 gramos, veo que de carbono tiene 2,4 gramos y de oxígeno tiene 6,4 gramos. Entonces, ¿qué es lo que viene a decirme Proust? Bueno, pues que si nosotros estudiamos la proporción en que se combinan los reactivos, en este caso son el carbono y oxígeno, vais a ver lo que vamos a ver. En la muestra 1
La proporción es la siguiente. Siempre que vayáis a calcular una proporción, tenéis que dividir la masa de un elemento entre la masa del otro. Sí, así que vamos a hacer aquí que la masa de oxígeno entre la masa de carbono, en la muestra 1 sería 32 entre 12, que nos da 2,6 periódica. Esta sería la proporción en la que se combinan los reactivos en la muestra 1. Y si yo ahora lo veo en la muestra 2 y divido la masa de oxígeno de la segunda muestra, por eso lleva el prima, entre la masa de carbono también de la segunda muestra, 6,4 gramos entre 2,4 gramos, obtenemos que de nuevo la proporción es 2,6, periódico puro. Y la sorpresa es que esas dos cosas coinciden, ¿vale? Es decir, Proust viene a contar justamente esto. Y es que cuando dos reactivos se combinan para formar un determinado producto, siempre lo hacen en una proporción definida. ¿Qué significa proporción definida? Que la proporción en la que estén en una muestra ya siempre va a ser la proporción en la que esté en el resto de muestras. Sí, aquí he puesto 2 muestras, pero si hubiera puesto 14 muestras de dióxido de carbono de diferentes masas, si yo analizo la proporción entre la masa de oxígeno y la de carbono, siempre me sale 2,6 periódico puro. O sea que eso ya queda definido y es inalterable. Siempre que se combinen carbono y oxígeno para dar dióxido de carbono, vamos a obtener la misma proporción entre oxígeno y carbono. Eso es, hemos dicho, lo que nos dice la ley de Proust. Eso, que ahora ya sabéis lo que es, se escribe finamente así. Cuando dos elementos, que aquí han sido oxígeno y carbono, porque era de ejemplo, se combinan para formar un compuesto, que aquí era el dióxido de carbono, siempre lo hacen, es decir, para todas las muestras que nosotros encontramos de ese compuesto, siempre lo hacen combinándose en una relación de masas constante. ¿Qué significa en una relación de masas constante? Relación es lo mismo que división y proporción. En una proporción definida es lo mismo. En una relación de masa constante es lo mismo que en una proporción definida. Os lo explico así porque os lo vais a poder encontrar así en los apuntes y en los libros. Entonces es para que vosotros sepáis de qué va la historia. ¿Cómo se pone eso matemáticamente? Bueno, pues se dice que cuando dos elementos X e Y, aquí hemos puesto carbono y oxígeno, pero pueden ser otros cualesquiera. Voy a llamarles X e Y. Cuando dos elementos X e Y se combinan para formar un compuesto, las masas de esos elementos X e Y siempre están en una relación, es decir, en una división de masas que es constante. Es decir, lo que me dé en una muestra y lo que me dé en otra muestra, por eso pongo la prima, va a valer siempre lo mismo, ¿vale? De hecho, a ese número, a esa relación, a esa proporción definida, se le llama constante de Proust.
se le pone la letra K. Aquí la K justamente sería, es decir, la constante de Proust sería 2,6. En nuestro ejemplo, constante de Proust del dióxido de carbono, 2,6 periódico. ¿Vale? Esa es la ley de Proust. Y eso pues debe quedar bien recuadrado, porque puede entrar como teoría y también como ejercicios.